Hola y bienvenidos nuevamente a otro espacio de Cara a la Inspiración. Y hoy tenemos una cara bellísima, jovial, llena de energía, que viene a transmitirnos precisamente eso, de cómo ha sido su camino en este campo de la espiritualidad, en este mundo que creemos que a veces tiene que ser de manera muy especial o prepararse para llevarlo a cabo cuando esto surge de una manera tan natural. Y de esto quiero hablar con Angie Cara. Ella es coach y se dedica mucho a lo que es el amor propio. ¿Cierto, Angie? Háblanos un poquito de todo este montón de cosas que haces tan lindas. Ay, Gretel, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Me siento honrada de estar contigo y muy emocionada siempre de compartir. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Pues sí, a lo largo de mi caminar entendí que todo empieza por uno, que a la primera persona que uno tiene que amar es a uno mismo para poder darse a los demás, ¿no? Para poder dar. Y es un tema que me apasiona muchísimo y te prometo que cada día que comparto algo sobre este tema, termino diciendo, aún me falta muchísimo por conectar con ese amor que aún siento nos falta por conocer, ¿no? Todavía tenemos un concepto, porque el amor no es un concepto, muy vago de lo que es el amor. Entonces mi invitación siempre es, vamos a conectar con esa energía, con esa vibración y a transformarnos. Esa es mi invitación. Qué rico, sí, y eso lo hablábamos al inicio, que cómo es ese empezar, cómo fue ese inicio, porque yo lo pongo con ejemplo de mi vida, fueron momentos muy específicos cuando yo descubrí que había que hacer algo para mejorar, para mejorarme, porque de mí depende todo lo que yo estoy viendo de resultados en mi entorno. Y eso que dices, que es una frecuencia, el amor realmente es una frecuencia tan grande, es ese amor incondicional que es ilimitado, por eso nunca una humanidad es suficiente para descubrir todo eso, lo que es amor, y te entiendo. Y, pero cuéntanos un poquito de este gran momento, el detonante. Yo digo que cuando suena la campana esa que nos deja como atónitos y pensando, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué hago? Ujú. Fíjate, Gretel, que al inicio de esta transformación, había una pregunta que siempre me detenía, que era, ¿quién soy yo para? Yo sentía de alguna manera que quería hacer algo diferente de lo que estaba haciendo, que quería aportar de alguna manera. En ese entonces pensaba que quería ayudar o mostrar a las personas lo simple y sencilla que era la vida. Ahora lo puedo decir así en palabras, pero cuando estás viviendo en el momento todavía dices, es que esto que estoy haciendo todavía no me completa y requiero hacer algo más, no sé qué. Y recuerdo mucho haber pedido mucha claridad. Y esa pregunta, ¿quién soy yo?, nacía en que no he tenido una parte de mi vida en la cual haya tenido como un choque brusco de despertar. En realidad mi vida ha sido una vida bastante tranquila. Tengo la bendición de haber sido educada de una manera diferente y que desde pequeña yo ya tenía ciertos conceptos que ahora les pongo nombre por lo mucho que estoy estudiando, pero eran parte de mi esencia. Eran, siempre cuento, ¿no? Este tema del famoso secreto. Cuando salió el famoso secreto, Sí. yo decía, pero ¿qué tiene de secreto? Eso yo la sabía desde niña porque mi papá me educó así, con la ley de la atracción. Me decía, siembras limones, limones tendrás. Dices algo, eso mismo que dices te va a regresar. Lo que hagas a los demás te lo estás haciendo a ti. Entonces, para mí el secreto no era tan secreto, pero bueno, yo continuaba con mi vida pensando que todo el mundo estaba como en la misma sintonía que yo, hasta que de pronto empecé a conectar con muchas mujeres porque empecé mi carrera de madre emprendedora
Y me daba cuenta que como yo pensaba, no pensaban muchas personas, porque me cuestionaban y me decían, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso de soltar? ¿Cómo es eso de fluir? ¿Cómo es? O sea, yo decía, pues así nomás, lo que pase es lo mejor y aprendes de eso y continúas. Entonces siempre sentí como esa sensación de que no había habido sufrimiento en mi vida o algo realmente que ya ves las historias que hay de grandes personajes de la historia y dices, wow, qué tal transformación, ¿no? Todo lo que tuvieron que pasar. Entonces yo sentía que yo no había tenido ese sufrimiento en mi vida. Yo sentía que mi historia no era tan impactante como alguien que había sufrido. Entonces siempre me cuestionaba y decía, ¿quién soy yo para hablar de ciertos temas si yo no he tenido nada dramático en mi vida? Qué interesante. Obviamente ya cuando conecté con eso, dije, ¿quién soy yo para no compartir? Empecé a cambiar, ¿no? Claro. Y todo esto fue a raíz de una cita que tuve conmigo. Pero Mm, esa cita que tuve conmigo fue tan profunda, yo creo que abrí un portal mm, impresionante que fue una nueva programación. O sea, yo creo que no, en verdad no puedo decir en palabras lo que sucedió en esa cita conmigo, pero fue simplemente una nueva programación a la historia que yo me contaba que no era suficiente, que no había mucho drama en mi vida, que iba a contar de sufrimiento porque yo pensaba que las personas requerían algo de drama en su vida para poder transformarse. Y la realidad es que siempre he pensado que no tienes que tocar fondo o sufrir para hacer una transformación. Y así muy pocas personas es transmiten ese fundamental. mensaje. Claro, y perdón que te interrumpa, pero es que hay una programación precisamente que nos han llevado a esa creencia también. Sí, esa creencia de sacrificio, de que tienes que luchar, tienes que ser una guerrera y tienes que... Entonces yo decía, pues a mí no se me hace así, no lo veo así. Pero en el transcurso que fui descubriéndome, entendí que de alguna manera yo me estaba limitando también, ¿no? No quizás con el sufrimiento, pero por ejemplo, bloqueaba ciertas emociones, no conectaba quizás con mis sombras, porque como todo lo veía positivo, todo lo veía grandioso, todo, entonces ya en el camino también aprendí a conectar con mis emociones, aprendí a que hay cosas que sanar, aprendí a reconocer que en mi vida sí había tenido circunstancias difíciles, sí, que yo las viví de otra manera y me volví una alquimista de esas situaciones, Ujú. pero también tienes que reconocer esa parte de tu historia. Y cuando aprendí a amarme más, entendí que mi historia no es ni más ni menos que de ninguna historia, o sea, mi historia es mi historia, Historia, exacto, sí, así ¿no? Y no había necesidad ni de aumentarle drama, ni de quitarle drama, simplemente de compartirla. Y a alguien le iba a resonar o a alguien iba a, de alguna manera, inspirar. Así es como inicié. Yo tenía la loca idea, yo siempre digo, la loca idea de que yo estaba ayudando a alguien con mi historia. Pero luego ahora, si me preguntas, yo te digo, es que yo ya entendí que yo no ayudo a nadie. No ayudo a nadie. Estoy haciendo esto para ayudarme a mi transformación, a trascender cierta información, a sanar, porque el único camino que te lleva al amor es tu sanación. así es En que el camino me encanta eso, ajá, vienen personas, vienen maestros que me ayudan y a la vez se ayudan y nos ayudamos en a conjunto. transformarnos. O sea, ya caí en cuenta en eso, ¿no? Ya después de tanto proceso digo, es que es real, o sea, si cada uno asumiera la responsabilidad, si cada uno entendiera que a la primera persona que tienes que ayudar, transformar, sanar,
amar incondicionalmente eres tú, porque no puedes dar nada que no tienes. Así es, me encanta eso que dices porque eso es clave fundamental en cualquier persona y en cualquier proceso, el darse cuenta que no hay un formato escrito para lograr encontrarse y trabajar con uno mismo. Hay miles de formas y todo lo vamos a hacer de una manera muy, muy particular. Habrán similitudes, habrán cosas en las que nos referimos y nos vamos a sentir precisamente desde ahí como conectados, porque entendemos una frecuencia de alguna situación que hemos vivido en común, pero que la historia va a tener una tonalidad totalmente diferente, lo que todavía tenemos que tener cada vez más claro. A veces creemos que um, hay, hay que experimentarlo tal como lo escuchamos de una historia o practicar algo de una persona que ya nos transmitió ese conocimiento. Y lo que hacemos es un conjunto, ahí es cuando nos separamos realmente de esa frase donde eh, ahora lo estamos viviendo cada vez más, el que todos somos uno. Si estás creciendo, tu frecuencia va a influir en mí y de igual manera la mía en otro montón de personas. Ahí vamos en cadenas. Todo esto lo que son las frecuencias que estamos emitiendo. El entender que cuando también una persona sana y desde su propia medicina sirve ese ejemplo que estás dando, que puede ser la voz que puede escuchar a alguien que te va a ayudar a encontrar también tu propia medicina, es cuando vamos compartiendo y transmitiendo unos a otros. Todos somos maestros, todos somos alumnos, todos somos ese eco que vamos en resonancias transmitiéndonos y de generación en generación, porque no solamente los que estamos ahora vibrando en contacto de relación familia, amigos, sino lo que viene detrás de nuestra historia también. Son tantos factores que tenemos que tener en cuenta que por eso hace que seamos un destello brillante de luz con una vibración única, una frecuencia que solo nosotros podemos entonarla, afinarla, mejorarla poco a poco. Así es, así es. Esto es eh, una forma de entender que no solamente como lo dijiste, y eso hago pausa para señalarlo y ponerlo con mayúscula, de que no todos los caminos se tienen que transitar con dolor. Y me gusta mucho porque en mi infancia hubieron muchas situaciones y que si me preguntas, claro, yo sé que eso tiene mucho que ver con los procesos cognitivos, ahora lo entiendo, pero también los bloqueé. Y a mí me hablan de mi infancia y para mí fue lo máximo. Cuando me pongo a escuchar otra parte, otra versión de las historias y yo, ¿y dónde estaba yo? Ajá. Cuando pasó todo eso, ¿dónde estaba yo? ¿En qué frecuencia estaba? Porque yo pasé una infancia muy desconectada de ese drama. Y en el tiempo es que lo podemos descubrir, pero como lo cuentas y que te ha sucedido, es ya precisamente también un proceso de alma que viene con esa Sí, frecuencia. Y a sí, veces solemos confundirnos, nos quedamos como ahí pegaditos en que, por ejemplo, en mi caso lo pongo ahora a la luz, que es que yo me sentía muy fuerte. Yo era una persona que podía soportar muchos niveles de quizá de tensión alrededor y todo porque lo mantenía de manera muy ecuánime, hasta que mi cuerpo gritó y dijo no. Y fue que me di cuenta que eso no era una virtud, eso era una debilidad. Tuve que descubrir que dentro de esas polaridades que creemos a veces que son nuestras virtudes está nuestra mayor debilidad, que es aceptar la vulnerabilidad. Y así es, sí, y ahí efectivamente. desenmascarar esa parte también es importante, que es lo que ahora decías, que fuiste viendo también en el trayecto del camino tuyo, esta luz
que era todo positivo, que era todo, ir encontrando los pequeños focos. Las pequeñas cositas que estaban en la oscuridad, ¿no? En la oscuridad total, porque pues la oscuridad es cuando realmente no te das cuenta que están ahí. Ya luego viene, lo detectas y viene la sombra. Y ya luego el siguiente paso es la iluminación, pero como lo acabas de decir, ¿no? Así como hay un paso para entender que muchas veces eso que tú te enorgulleces de decir, soy fuerte, soy poderosa, ¿no? Y encuentras ahí que en realidad son armaduras que tienes porque no quieres que te lastimen o no quieres encontrarte a ti o no quieres toparte con eso que con esas emociones. También está la otra parte en donde crees que tus defectos son horribles y no entiendes que son futuras virtudes también. Entonces, yo creo que cuando hay esta capacidad de vernos con compasión, cuando realmente te ves a ti, entiendes que estás experimentando, ¿no? Estás experimentando una humanidad. Eres un ser espiritual grandioso, lleno de luz, pero también tienes que, si estás aquí, en esta dimensión, es para experimentar ciertas cosas. Y si hay algo que siempre, quizá Angie Caras tiene mucho énfasis en el amor porque siento que es el inicio de todo. Siento yo que una transformación con amor hace la diferencia, Gretel. Una transformación con amor. O sea, cuando a mí muchas veces me preguntan y me dicen, Angie, pero qué curso tomo? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y yo agarro y digo, tranquila, respira. Lo primero, el primer paso es amarte. Porque de ahí todos tus procesos van a ser procesos amorosos, porque también, ¿qué es lo que sucede? Que a mí me ha sucedido. Empiezas como a cuestionarte muchas cosas, a estar en el camino, a resolver tus dudas, pero eres dura contigo. No lo estás haciendo bien, tienes que hacerlo mejor. Eres mamá, eres esposa, eres emprendedora, eres empresaria, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y entonces te pierdes en el tener y en el deber y no conectas con, estás aprendiendo. Sí, y es que es tan importante entender que esto es un camino de disfrute y que no hemos entendido muchas veces que esas circunstancias que hemos puesto y subrayado como situaciones de aprendizaje y que las ponemos y les ponemos otros títulos, son parte de este camino, de este disfrute, porque es aquí donde vivimos esa parte de la dualidad y podemos empezar a valorar lo que es y lo que no es para nosotros realmente. Así es. Eso es algo que creo que cada vez más se está haciendo enfoque de todos estos procesos de trauma que se van acumulando en la historia y empezarlos a ver con el amor que tiene. O sea, es el aprendizaje que como almas decidimos, que esa era la forma para llegar a un resultado, era la prueba perfecta para el resultado que queríamos. Pero le entramos con un desánimo, con un pleito interior, con un que no vemos la materia prima que trae eso, que es de pura bendición para nosotros. Entonces, Así cuando ya es. empezamos a entender esos ritmos y esos movimientos de la vida para crecer, para evolucionar, para sentirnos cada vez más conectados con la fuente, es cuando vamos valorando que cuesta los procesos, porque a veces nos lleva a extremos de emociones. Sé que es así, pero si la prueba está ahí y es para nosotros y está en nuestra vida, es porque la podemos pasar. Así Eso es. es lo que nos hace soltar y ya el rendimiento de decir, ok, esto llegó, hay que trabajarlo y no pelear con esa circunstancia. Que Eso que acabas de decir, Gretel, está, o sea, es que todo es eso, ¿no? Eso de saber soltar y también de rendirse, de decir, hey, estoy aprendiendo, no lo sé todo, requiero guía, pero realmente estar abierta a hacer las cosas de manera diferente, porque el ego
el ego está ahí diciéndote tú lo haces bien, el otro tiene que cambiar, que por qué no te hizo eso, el responsable es aquel, tú no, y así estamos, ¿no? Entonces, sí siento que cuando tienes yo, a mí en lo personal me pasa algo, ¿no? Yo, desde que entendí que estaba haciendo las cosas, eh, quizá por un deber o un tener, porque yo sentía que como tenía la responsabilidad de aportarle al mundo cuando no entendía que todo empieza por mí, o sea, porque así empezó Angie Cara. Angie Cara dice un día, voy a compartir y si alguien, hacia una sola persona le sirve, padrísimo, ¿no? Y ahí es donde he ido creciendo, pero en determinado momento entendí que todo lo que estoy haciendo es para trascender información que me toca trascender. Y es como honrar a todos mis antepasados, porque por ellos estoy aquí y voy a hacer magia, ¿no? Voy a convertirme en la alquimista que realmente sueño, deseo ser, en la cual pueda transformar todo y decir, wow, esto es lo que me toca hacer, voy a asumir la responsabilidad de mi vida. Y cuando realmente asumes la responsabilidad de tu vida y te rindes y dices, tú guíame, porque la verdad es que yo sé más o menos este tema, pero no lo sé tanto. Voy Sí. a abrirme a las infinitas posibilidades que hay. Entonces, realmente te quitas una mochila llena de peso que te hace pensar que tú eres la Wonder Woman, la super mamá, la super hija, la que todo lo puede, la que todo lo maneja, como bien lo dijiste hace un rato. A veces uno, es que yo soy la fuerte, es que yo lo puedo hacer todo y yo no requiero de nada, pero Mm, esas son palabras clásicas del ego, ¿no? Entonces, totalmente. Y cierra puertas. así es. Cierra, O sea, te limita porque no puedes ver más allá que ese cuadradito que tienes, ¿no? porque no estás dispuesto a hacerlo, porque inmediatamente el universo te dice, ah, sos fuerte, puedes con esto, ok, a tu manera. Ándale, ándale. Mientras que si uno reconoce, ok, estoy en este proceso, no lo sé todo, pero quiero caminarlo, quiero avanzar, quiero seguir. La ayuda llega cuando menos la estás esperando y empiezan a llegar respuestas, personas que están dispuestas a acompañarte en el proceso o a darte alguna forma que no conocías para avanzar en ese proceso. Es que el Sí, poder que tenemos es tan grande, tanto como grandísimo. para crear ilimitadamente, atraer todo lo que realmente necesitamos para nuestro mayor bien en un determinado momento, o para cerrar las puertas y decir, conmigo basta. Y no. Ajá. Yo creo que la clave de todo también, Gretel, y es algo que siempre repito, en serio, hay que divertirnos, hay que disfrutar este proceso, porque cuando yo me pongo a recordar cómo inicié, cuáles eran las palabras que yo usaba, cómo enviaba mensajes, todo eso, y me veo ahora y digo, wow, cuánto he avanzado y cuánto aún me falta por avanzar, y realmente me siento feliz con mi proceso de aprendizaje. Sean los errores que sean, en realidad ya ni siquiera siento que sean errores. No, es A cierto. mí ya, o sea, si me equivoco, pues lo corrijo. Si sale, no sale. O sea, si no era lo que tenía que poner, pues no lo pongo, lo aprendo de diferente manera. Pero ya es esa sensación de, ¿qué pasa? No pasa nada. O sea, si sales un día en un live despeinada, que es mi caso, porque tú siempre sales hermosa, Gretel, No, pero es gracias. mi caso, ay, sales despeinada, no pasa nada, ya. Ah, si sales después del ejercicio toda sudada, no pasa nada, sí. O sea, en realidad cuando ya conectas con tu proceso de aprendizaje, con ese amor profundo, que aún, que aún Ujú, esa vocecita del ego te diga, es que deberías hacerlo diferente, o sea, te falta, tú puedas decirle, espérate tantito, ujú. estoy aprendiendo y no tengo miedo, ¿no? O sea,
Yo siempre digo algo que me encanta, que es sin miedo, con fe. O sea, para mí funciona así, sin miedo, con fe. Y realmente me enfoco en lo que me toca a mí transformar. Hay algo que sí practico y me encanta decirlo porque yo creo que eso hace mucho la diferencia. Yo no estoy fijándome o juzgando o viendo qué está haciendo la otra persona o compitiendo, porque yo antes era muy competitiva. Y por ahí algunas veces salen mis ganas de, en sus marcas listos ya, o sea, tengo esa, esa, Divina, sí. sí, esa sensación, pero ahora ya digo, ok, padrísimo, acepto esa parte de mí que hace que mi vida sea más, más emocionante muchas veces porque me encantan los retos y vamos a hacerlo diferente y enséñame cómo yo lo voy a hacer, ¿no? Sí. Pero también me trato con muchísimo amor. Ya sé que no le tengo que demostrar nada a nadie. Yo no le tengo que demostrar nada a nadie. Mi responsabilidad es mostrarme tal y como soy, transparente, coherente, con una intención pura de corazón. Para mí eso no falla. No, Para mí el que tú realmente salgas y digas, esto soy yo, con mis equivocaciones, con la palabra que me inventé, con el inglés que no lo dije bien, o sea, esta soy yo, ahora soy yo. No quiere decir que así me mantenga siempre, quizás más adelante sea otra versión y mejorada, obviamente, porque para allá vamos. exacto. Pero cuando ya tomas conciencia de lo mucho que aportas al mundo Ujú. con tu transformación, o sea, yo creo que si todos tomáramos conciencia de ese aporte grandioso que damos, cuando tú eliges ser tu mejor versión, o sea, dejaríamos de estar viendo tanto lo de afuera y nos concentraríamos en nuestro interior. O sea, eso me queda claro. Completamente. Y qué lindo que lo exaltas, porque a mí me encanta. Yo sí me he equivocado muchas veces y muchas veces salgo y lo digo porque en mi vida ha sido de pruebas y error hasta ir descubriéndome, como dices, cada vez en mi faceta más verdadera. Y sé que a pesar de mi edad y mi camino, falta muchísimo. Y yo sé que voy a hacer más cambios porque cada vez descubro más cosas de mí que valoro. Y para mí esos errores de la vida más bien son como premios porque los puedo reconocer. Tus grandes tesoros, ¿no? Sí, claro. Empezar a amarme de este tema que lo compartes tan rico y que nos carga tanto, yo he tenido que pasar el proceso de amarme a tal punto. Por ejemplo, yo en un momento de mi vida me puse implantes mamarios y llegó un momento en que mi cuerpo, y yo no los quería, y yo no los quería, ya yo quería salir de eso y pasar por ese proceso y después amar mis cicatrices y decir, ok, este va a ser el recuerdo de haber revertido un pensamiento total de una falta de amor propio, de una falta de aceptación como yo era. Y no los veo hoy como errores. Por eso resalto tanto eso que dices, porque para mí son premios que me he logrado dar a mí misma cuando entras a esas etapas de mayor amor propio. Sí, así es, así es. Es todo un proceso, ¿no? Quizás en determinado momento uno no lo ve y luego ya lo entiendes, ¿no? Y creo que eso es, esta vivencia que tuviste tú sobre los implantes, esa es una super historia. En mi caso, yo recuerdo cuando era más joven, siempre le decía a José Antonio, tú no te preocupes porque yo amo la lactancia. Para mí, ser mamá siempre fue mi sueño. Entonces, amo la lactancia y recuerdo mucho decirle a José Antonio, tú no te preocupes, yo voy a dar de lactar todo lo que yo quiera y luego me pongo y ya todas quedan bien bonitas y no pasó nada. Así se lo decía. Y pasaron los años y hasta que agarré y llegó el momento de que, oye, amor, ¿y si te vas a querer hacer algo? Porque vamos a Perú y si quieres hacerte algo. Y en ese momento reflexioné y dije, no, no quiero hacerme nada.
soy una mujer muy saludable, no tengo ninguna operación, nada. Y decía, estoy tan sana, tengo mis nenes chiquitos, o sea, exponerme a algo así Claro, me generaba un conflicto. Entonces dije, no funciona así, así no. Entonces, te prometo que desde que tomé esa decisión, porque cuando tenía esa vocecita que decía, más adelante lo voy a hacer, más adelante, yo decía, no pasa nada, ¿no? Y no me aceptaba y decía, ay, sí, me voy a hacer porque están muy pequeñitas y están así, ya está. Pero cuando realmente me miré un día al espejo y dije, ¿en serio qué es lo que quieres? Y dije, yo no quiero que me pongan nada. Entonces ahí te prometo que al día siguiente cuando me vi, dije, qué hermosa me veo. claro. O sea, es impresionante cuando realmente conectas con el amor y dices, eso es lo que realmente quieres. Y yo sé que muchas veces nos perdemos en muchas circunstancias de la vida y nos dejamos influenciar por el resto, por el exterior, por el común denominador Ujú. y haces algo y luego dices, ¿qué hice? ¿Para qué lo hice realmente? Porque lo hiciste por algo más, no por ti. Entonces es ese momento en donde realmente conectas y dices, ok, ya entendí. Lo único que requería en la ecuación, lo único que estaba faltando aquí era amarme Exacto. tal y como soy, ¿no? Tal y como soy. Entonces, son experiencias realmente, y es algo que voy a empezar mucho a compartir, porque sé que muchas personas piensan y dicen, no, pues es que Angie se ama mucho, qué padre, qué chévere, pero ¿y cómo hago yo para amarme, no? Entonces, Mm. es realmente contar este tipo de historias para entender y decir, oye, todas pasamos por lo mismo, todas pasamos con el que no queremos aceptar nuestra celulitis, no queremos aceptar que tenemos poca boobie, o no queremos aceptar que la nariz está grande, o que los ojos son muy chiquitos, o que ya estás creciendo, ¿no? Yo le llamo líneas de sabiduría. Totalmente. Y eso no quiere decir que te vas a descuidar de tu físico, porque parte de tu belleza interior se va a transmitir en tu belleza exterior. O sea, eso es inevitable, ¿eh? Cuando te amas profundamente, donde vas, haz de cuenta que es wow, ¿no? O sea, y seguro ni te peinaste y seguro ni te bañaste, pero es tu Es energía. como es tu energía. Es Exactamente. tu energía, es tu esencia, es como vas a un lugar y de pronto, de alguna manera, pones la armonía, ¿no? Pones la armonía y así también hay personas que llegan y ponen la desarmonía, ¿no? Y también oye, hay que aceptarlo, también pasa eso, desde las polaridades, ¿no? Desde que sí, yo doy lo mejor de mí y en otros casos no, pues vamos a hacerlo de manera diferente, aceptarnos primero y decir, ok, ¿qué tanto quiero transformar esto de mí? ¿Qué Ujú. tanto? Entonces, yo en todos mis cursos, yo les digo a mis estudiantes, que yo siempre les digo, yo estoy aquí para enseñarles, pero para aprender, entonces yo aprendo mucho de ustedes, les digo, lo que está haciendo una transformación aquí no son mis palabras, es mi esencia, Ujú. es la coherencia con la que yo estoy transmitiendo el mensaje. Porque a mí me pasa, ¿eh? Yo muchas veces puedo ver a alguien o esto y digo, hay algo que todavía no No conecta. Y suena. es porque es la energía, es la esencia. Es que Entonces, no engaña, la energía no engaña y es a cuando esto, vemos que el mensaje muchas veces viene transmitido en mi caso yo lo percibo, muchas veces viene un mensaje a veces que está saliendo de mi transmisión que yo después digo, wow, ¿de dónde salió esto? Porque somos transmisión con lo que conectamos, con la frecuencia que nosotros estamos conectándonos. Y muchas veces no está aquí en el intelecto, es del espíritu. no, Y cuando vamos abriéndonos ahí, es esto que estás hablando, o hacemos clic o nos hace esa conexión personas con su forma que creemos que es de ser, de ver, es frecuencia, es únicamente la frecuencia que nos está transmitiendo con la que nos conectamos.
Así es. Seguimos siendo ese, esa distorsión de mensaje que creemos que es lo que vemos, lo que hace que transmita una idea. Y en esto es curioso porque en mi caso, cuando tomé esa decisión, para que vean el punto tan sutil por donde nos dejamos a veces movernos cuando no somos todavía conocedores de nosotros, del poder que tenemos y del amor. Cuando yo tomo esa decisión, no es porque estaba inconforme con lo que tenía, fue que me sentía muy niña a mi edad de tener el cuerpo que todavía no parecía en las otras personas, que yo decía, qué mujerón, qué grandes boobies, y se ve mujer. Yo me sentía chiquita, me sentía niña. Y tomé esa decisión y después dije yo, ¿qué hice? O sea, ¿qué momento fue detonante en mi vida para darme cuenta en qué vibración me había movido? Hay personas que también lo hacen mucho por la influencia del exterior. Sí, Ahí es sí. donde yo les digo siempre, siéntanse, siéntanse, porque llegó un momento en que yo misma, mi cuerpo no lo rechazó, pero mi alma y mi pensamiento ya no podía con eso. Así. Entonces, no tuve que pasar por procesos que fueran más conflictivos, pero al final eso es algo que no nos pertenece, no es de Sí, nuestra. es algo extraño, ¿no? A ti, ¿no? Y aparte de eso, hay un bloqueo del chakra de corazón, que por eso yo les digo siempre, investiguen, investiguen, no se dejen llevar solamente por lo que puedo contarles que viví, que sentí por sueños. Ahora que hablábamos también antes de sueños, por sueños pude recibir todo ese tipo de bloqueo que yo estaba teniendo con mi chakra corazón por un material totalmente ajeno a lo natural. Entonces, cómo la mercadotecnia también te vende productos en donde en lugar de integrarte más a tu ser interior, te separa. Ah, sí. Entonces, Sí. ahí, La famosa necesidad, ¿no? Que todo el tiempo estamos en este mundo de necesidad. Necesito una casa más grande, necesito un coche más, necesito ganar más dinero, necesito un guardarropas nuevo. O sea, todo el tiempo esa sensación de necesidad. Y esa sensación de necesidad no se acaba hasta que tú realmente eres consciente y dices, nada de lo de afuera, nada va a darme lo que yo realmente requiero para tener una vida plena y llena de gozo. Nada. Porque puedes estar en el mejor lugar, con las mejores vistas, pero si tú no estás en paz contigo, si tú no te amas, si tú realmente no te sientes plena o pleno, nada funciona. Entonces, yo creo que eso es un llamado para que ya dejemos de estar dándole tanta importancia a lo de afuera. Y no quiere decir que esté mal viajar, tener unas vistas hermosas, porque a mí me encanta viajar, me encanta conocer lugares, me encanta admirar la naturaleza hermosísima y lo disfruto. Pero si tú no estás completo, no pretendas que lo de afuera te complete. No pretendas que esa idea que te venden de que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no. Y eso también va para el marketing espiritual, ¿eh? sí, Porque también está el marketing espiritual que te dice que tienes que hacer esto y que lo mejor es que te vistas de blanco y lo mejor es que uses un turbante y lo mejor es que, o sea, tantas cosas. Y yo digo, en un tiempo de mi vida dije, no puede ser tan complicado. O sea, Dios no nos va a poner todo un así y así y así. Y cuando estudio la vida de Jesús me doy cuenta lo sencillo y lo fácil que es. O sea, totalmente. no es complicado. Eso también es algo que nos vendieron, de que allá está Dios y tú estás aquí y eres insignificante. No, no, eso no es real. Eso es lo que te hicieron creer. Tú eres parte de este todo, de esta energía. Eres esencia, eres esa gota de océano, así lo eres. Yo siempre pongo el ejemplo de un pastel, ¿no? Dios, esta fuente, esta energía, este campo es un pastel. Tú eres una rodaja del pastel.
Tú estás hecho con los mismos ingredientes. Hasta que lo entiendes, dices, "Ah, ok, ya no compremos las, la idea de que todo tiene que ser complicado, ¿no? Es que tienes que tener cierto nivel, es que ya ves, tienes que meditar 5 horas al día y luego tienes que dejar de comer carne y luego tienes que dejar de comer esto y luego tienes que usar ropa orgánica y luego, porque todo eso, esto es algo que me gusta hacer énfasis. Todo lo del mundo, de este mundo, es ego. Entendámoslo. Cuando Jesús decía, mi reino no es de este mundo, es real, porque el reino de Jesús era el amor, Dios, la fuente, la energía. Y todo lo que vivimos, y no estoy diciendo que el ego sea malo, no, pero tenemos que tener la conciencia que simplemente si dejamos que eso de afuera nos cause interferencia, va a ser imposible conectar con nuestro interior. Sí. Entonces es hacer Nos conciencia. desvía la atención totalmente. Así es, así es. Entonces también hay que tener este sentido común, como bien dices, el menor de los sentidos, ¿no? No hay sentido común, o sea, simplemente me toca hacer lo que me toca hacer, haré lo que me resuene hacer, me transformaré a la velocidad que yo crea que es conveniente para mí, porque también andamos en este mundo espiritual y también creemos que tenemos que hacerlo todo y trascender y sanar todas las heridas que traje y voy a liberar a todo mi... Espérate, vive tu proceso, disfrútalo. Estás transformándote. Quizás este cuerpo no sea suficiente para sanar todo lo que tienes que sanar. Así que sana lo que te toca sanar, diviértete, disfruta tu proceso, ten compasión de ti, ten compasión de tu humanidad. Así es, qué lindo, me encanta. Así de simple. Me encanta, Angie, y ya se están dando cuenta la belleza que puede transmitir, no solamente física, sino de esa alma tan bella que tienes, Angie, porque sí nos transmites esa esencia que es la que yo siempre digo, por eso somos esencias todos de fractales de la divinidad. Y todos vamos a ser únicos en mostrar precisamente eso que tenemos, pero ¿cómo lo vamos a mostrar con esa naturalidad si no lo amamos nosotros primero? ¿Cómo puedo afectar o influir, impactar al entorno si yo misma no lo estoy aceptando, lo estoy reprimiendo, estoy enojada, estoy en contra? Es fundamental. Y eso que dices, que todo empieza por uno, ese fue mi primer encuentro también, encontrarme conmigo. Yo lo encontré trabajando mucho con el yo soy, dándome cuenta de ese santuario que soy yo, que almacena tanta energía vibratoria de Dios, de luz, del universo, como le llamemos, con lo que nos identifiquemos lo más alto, que son las conexiones con las que siempre vamos a permanecer dentro de este cuerpo o fuera de este cuerpo. Así es. ¿Cómo no amar este envase que contiene tanta divinidad que nos convierte en dioses, en diosas, cuando realmente valoramos ese poder tan grande que existe? Así es como honramos la creación de Dios, honramos la creación divina. O sea, realmente cuando empiezas a amarte a tal profundidad, dices, wow, cuánto amor, de cuánto amor estoy hecha. O Así sea, es. mis células, cómo mi piel se regenera cuando me corto, cómo es que cuando me duele algo hago consciente por qué me duele y de pronto sano. ¿Cómo es que me puedo mover? ¿Cómo puedo pensar? ¿Cómo puedo tener conciencia? Porque eso también es una habilidad de la humanidad, ¿no? Tener conciencia. Entonces, cuando realmente te das cuenta, dices, hay tanto amor en esta tecnología que no podría yo desperdiciar ese amor pensando en que me falta aquello, no tengo esto, o no soy suficiente, o sería más bonita si fuera así.
es que la otra es mejor que yo, es que el otro tiene mejor trabajo que yo. Entonces, realmente yo siento que solo es falta de enfoque, Eso es, falta de enfoque. exacto. Cuando realmente te enfoques en tener claridad en tu vida, ya con eso. Así que eso era, así yo inicié esta plática, cuando pedí claridad, cuando realmente dije, dame claridad, o sea, y yo voy a hacer lo que tú me digas, o sea, yo no voy a dudar, yo no dudo, no dudo, ya sé que por ahí es y por ahí es, vámonos, vámonos, y así fue como empezó mi transformación. Es encontrarse. Al fin y al cabo, tenemos todo cuando estamos viviendo esta experiencia. Sin nuestra vida no hay nada, no existe Así nada es, de lo externo. Y aquí es así. donde nos vamos dando cuenta, pero no es necesario llegar al umbral de la partida, de la transformación para darnos cuenta de todo lo que poseemos dentro para disfrutar en este aquí y ahora en donde estamos. Así es, efectivamente. Angie, riquísima conversación. Sé que esto puede dar muchísimo para más, pero gracias por la invitación, aceptar la invitación de estar aquí con nosotros compartiendo todo ese amor que tienes para dar y compartir y que no va a ser la primera y tampoco la última. Así es. Pues gracias, Gretel, gracias por este espacio. Amo contar mi historia, amo compartirme desde el corazón y sé que esto va a llegar a donde tenga que llegar y va a tocar a los que tiene que tocar. Así que esa es la intención. Muchísimas gracias por la invitación y claro que sí, para las que vengan, genial. Excelente. Gracias y gracias a todos por acompañarnos una vez más y escuchar de estas palabras de sabiduría que sé que llegan en algún momento a calar en nuestro corazón y tener sentido. Un abrazo, bendiciones y nos vemos. Bye. Gracias. Bye bye.